Vamos a continuar con este estudio y quiero que vayamos juntos a Hechos 6. Hay un pasaje que nos enseña claramente cómo es vivir lleno del Espíritu. Muchos con la enseñanza del apóstol Pablo, con las enseñanzas también de Pedro, del apóstol Pedro, pero me refiero a uno que por ahí no se tiene tan en cuenta, porque es un caso muy puntual de los comienzos del libro de los Hechos y de los comienzos de los cristianos. Si yo le pregunto a usted, y tal vez me pueda responder, ¿quién fue el primer mártir en el comienzo de la iglesia? Esteban. Esteban no fue ninguno de los discípulos de Jesús que anduvo con el Señor cuando Él empezó con su ministerio de los 12. Esteban conoció al Señor después, es decir, se entregó al Señor con los mismos apóstoles cuando ellos comenzaron o continuaron la iglesia. Y aparece siendo uno de los elegidos para los diáconos en el capítulo 6. Ustedes tengan ahí, no lo voy a leer todo el capítulo porque si no sería mucho tiempo lo que voy a tomarles, pero ustedes lo pueden leer en su casa. Esteban tomó un papel muy preponderante en la historia de la iglesia. Tremendo hombre de Dios. Porque sin ser Pedro, sin ser Pablo, porque Pablo vino después de Esteban, porque si usted lee el orden de la palabra, ve que después justamente habla de la conversión de Pablo, más adelante, después los capítulos siguientes. Así que todavía ni siquiera Pablo se había convertido. Y fíjese usted cómo sucede que aún en el momento que estaban pegando piedrazos, ¿quién tenía las ropas de Esteban? Saulo de Tarso, Pablo. Saulo tenía las ropas, le habían sacado ropas a Esteban. Antes de que él muriera a pedrazos. ¿Cuáles son las piedras muchas veces nuestras? Y después Pablo viene a ser un líder preponderante en el servicio y en la extensión de la iglesia. ¿Cómo hace el Espíritu Santo? Veamos un poco del relato, algunos versículos nada más. Versículo 17 al 18. Ustedes, todo lo que estoy contando, no estoy adivinando nada ni tratando de inventarlo. Está escrito en la Biblia, está escrito en todas las versiones. Nada más que por ahí algunos estamos usando la NBI ahora, la PDT o Palabra de Dios para Todos. Bueno, muchas versiones que no tendría tiempo para poder nombrarlas de diferentes lenguajes que hay ahora. Pero esta, la que usamos por ahí también aquí, he usado la NBI, he usado la PDT, pero quiero leerles de la Reina Valera, 6:17 al 18. La diferencia son el lenguaje, hermanos. Si usted encuentra alguna Biblia que supera el nivel de el lenguaje, que ya se va para el otro bando, no la lea más. Déjela, haga un fueguito. Pero el lenguaje no transgrede el orden. ¿Entiende? Porque el lenguaje mío por ahí es mi forma de hablar. Y otro puede tener otro lenguaje y no transgrede el Espíritu Santo. Tiene otra forma de hablar nada más.
Bueno, es más o menos así. Porque es la palabra que entendemos, la palabra que nos llega, la palabra que nos hace más fácil nuestro entendimiento. Por eso se fueron cambiando los lenguajes, no por otra cosa, no para hacer cambio de doctrina o cambio de enseñanza. La palabra doctrina es enseñanza. Ahora, seguimos, 17 y 18, o volvemos. Entonces les imponían las manos, perdón, estoy leyendo mal, 6, 17 y 18, ¿ve? Esa es otra parte. Se me voló la hoja, en serio, tenía acá, y fue por otro lado. 6, 17, 6, no es 6, 17. Claro, no, sí, yo estoy como usted. Es toda la palabra de predicación de Esteban, la que estoy viendo, porque Esteban comienza a predicarles a aquellos que estaban siendo los creyentes también. Porque los creyentes seguían y estaban antes que Cristo. Eran creyentes. No todos se estaban entregando a Cristo. Ese es el tema. Y hoy también hay muchos creyentes que no están entregados a Cristo. Ni tampoco se entregan al Espíritu Santo. Dice, pero cuando se acercaba el tiempo, 7, 17 al 18, perdón. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. ¿Qué pasó en aquellos tiempos? José estaba en ese momento dirigiendo, ¿qué era? Egipto. Por supuesto que Esteban estaba hablando del Antiguo Testamento, estaba enseñando, era una enseñanza tremenda la que dio Esteban. Usted la puede leer completa. Les dio vuelta la cabeza a los mismos sumos sacerdotes, a los mismos escribas, a los mismos fariseos, porque les habló directamente con palabra de conocimiento. La palabra del conocimiento también es una parte que el Espíritu Santo nos da. Esteban no era un doctor en la ley, no era ni un fariseo de los que, por ejemplo, Pablo mismo sí era. Usted puede leer que el apóstol Pablo dice fariseos y fariseos y comenta de su misma historia. Pero Esteban no lo era y sin embargo conocía la historia y conocía la palabra. Hermano, no puede haber un cristiano que no conozca la historia y no conozca la palabra. No debe haber. Puede haber, sí, perdón. Pero no debe haber un hermano que no conozca la palabra y conozca la historia. Esteban se pudo parar delante de los escribas y fariseos y decirles la verdad. Ustedes lean todos esos 2 capítulos, del 6 al 18, porque en el 6 van a ver donde Esteban es elegido como uno de los diáconos. Porque dicen que los diáconos que se eligieron fueron todos llenos del Espíritu Santo. Los 7 diáconos que se eligieron no podían ser personas que estaban entre los cristianos nada más. No. Uno de los requisitos principales era que fuera lleno del Espíritu Santo. Entonces, así Esteban fue escogido para ser uno de los diáconos. ¿Y qué eran los diáconos? Quiero aclarar estas cosas. ¿Qué eran los diáconos? Los diáconos no eran personas que dirigían parte de la iglesia o que tenían un título importante para dirigir un sector que podía ser muy principal. No. Los diáconos solamente servían a las mesas. ¿Qué eran las mesas?
llevar la comida a los más necesitados, porque ellos se ayudaban mutuamente, los unos a los otros. A nadie le faltaba nada en el comienzo de la iglesia. Aún, ustedes pueden mismo leer que uno de los mismos también que después aparece en el libro de los Hechos, Bernabé, vendió su casa, su propia casa la vendió y la puso a los pies de los apóstoles para que se lo dieran a los necesitados. ¿Miento esto? ¿No está escrito en la palabra? No leyó la palabra entonces. No leyó la palabra, está en la palabra. El mismo Bernabé vendió su casa y la puso al pie de los apóstoles para que se la dieran a los más necesitados. No era diezmo eso, eso superaba todo el diezmo porque vendió la casa, se la dio. Es tremendo entender lo que es el mover del Espíritu, lo que es el mover de la entrega completa. Si no morís a la carne. ¿Qué es morir a la carne? Para tener la llenura completa y el control completo del Espíritu, tenemos que morir a la carne. Lo dice la palabra. Porque si no, no hay control del Espíritu, hay control de la carne. La carne quiere controlarnos a cada momento, lo estaba diciendo también Pablo Deiros. Y muchas veces se cae con la carne, porque la carne dirige. Sí, es como que te lleva de Canaán a Galilea y te lleva a otros lugares, a otros rincones, y después te das cuenta que estás controlado por la carne, pero no por el Espíritu. Porque la carne te lleva al pecado, o lleva al pecado. Pero el Espíritu no. El Espíritu cuando reina te lleva al control de lo que Él quiere, de lo que Él tiene en sus planes, en sus propósitos. El Señor tiene propósitos para su iglesia. Esto lo estoy diciendo porque es así. Y como estamos aprendiendo y como lo estoy diciendo hace tiempo, no este año, ya en el tiempo de antes de la pandemia, lo vengo compartiendo, de que la iglesia no tiene que ver con salones. La iglesia no tiene que ver con paredes. La iglesia no tiene que ver con carteles. La iglesia no tiene que ver con instituciones. La iglesia no tiene que ver con denominaciones. La iglesia tiene que ver con cristianos completamente rendidos a Cristo. Esa es la iglesia y la que el Señor viene a buscar. Esa es la iglesia. Esta es una partecita de la iglesia. Como muchas otras partecitas, por más que sean de 1000, 2000. Es otra partecita. El Espíritu Santo quiere controlar tu vida, quiere controlar mi vida más. Quiere mostrarse en su llenura completa. Pero vamos a ver algunas cosas más. Versículo 4. Volvemos al versículo 4 del capítulo 6. Y fíjense ustedes, ahí está una partecita de la lección de los diáconos. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ahí está. Ustedes tienen el nombre también de justamente, ¿quién dije? Esteban. Pero aparece otro nombre, Felipe. Más adelante viene este hombre. Más adelante viene. Felipe. También era otro hombre lleno del Espíritu. Por eso no entendemos qué es la llenura del Espíritu. Su control completo. Cuando el Espíritu te mueve,
Vos fuiste movido por el Espíritu. Si no, no venías, no estabas acá. Cuando el Espíritu te mueve a cosas que ni siquiera nunca planeaste. Nunca planeaste en tu carne. Porque tu carne te lleva a otros planes. A planes naturales. Planes comunes. Planes carnales. ¿No podemos hacer planes? Sí, hermano querido, haga planes. Tenga propósitos en su vida, está bien. Dios lo creó para que lo haga. Pero deje que lo controle el Espíritu, que va a ser mucho mejor. El Espíritu lo va a llevar por formas de vivir y, digamos, propósitos que ni siquiera nunca usted pensó ni los planeó. ¿Cómo lo llevó a este hombre de Dios a predicar de la manera en que predicó? ¿Cómo lo llevó, lo dirigió y les enseñó a estos hombres que de tanta bronca, tanta rabia, tanta ira, tomaron piedras y lo terminaron matando a Esteban? Es realidad, está escrito en la palabra. Quiero que veamos un poquito más adelante. Versículo 15. Perdón. Vamos a adelantarnos un poquito más. No vamos a leer el 15. Versículo 58. Quiero leerles el relato de la parte donde termina casi la predicación de Esteban. O mejor leamos del 56, que es lo que tienen ahí, 55, 56 tienen, ¿no? Ya escrito. Sí, tienen pasado ahí. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿dice eso la palabra? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y aquí, y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado, ¿quién? Saulo, es Pablo. Su nombre mayormente llamado o utilizado fue Saulo. Después Jesús le puso Pablo, o el Espíritu lo dirigió como Pablo, hasta le cambió el nombre. Es que dice que dice la Biblia que en los cielos tendremos un nuevo nombre. No sé si usted lo ha leído. ¿Eh? Es así, amados hermanos. Dice que él, puesto de rodillas, clamó a gran voz. Entonces dijo, no les teman en cuenta, no tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Versículo 60. Me toca la palabra que no dice murió. Dice durmió. Y en otra parte en los Salmos dice que la muerte de los santos es para gloria de Dios, es para exaltación. ¿Te das cuenta? Para los que morimos en el Espíritu o morimos en algún momento de transición de nuestra carne, ya no es problema la que hayamos muerto en la carne o que hayamos muerto en una muerte natural, de alguna enfermedad, de algún momento, como lo que pasó a Esteban. Esteban murió de mala manera. Muchos cristianos murieron como Esteban después también, en la historia de los cristianos. Muchos cristianos, llenos del Espíritu Santo, murieron de muchas formas malas, sacrificados
Se los comían los leones, porque ellos en medio de todo el sacrificio que estaban haciendo allí en Roma, cuando largaban los animales, ellos alababan a Dios en el Espíritu. En el Espíritu alababan a Dios y los leones venían. ¿Qué es morir a la carne esto que estoy contándoles? No. Morir a la carne es dejar de que el pecado reine en nuestra vida. Es vivir espiritualmente, controlados por el Espíritu. Llevados a hacer la voluntad y el propósito de Dios. Es cuando ya no reina en la mente cosas como son naturales en la carne. Tantas que hay. Si los pongo a describir, no alcanza el tiempo. Usted se va, después de las 12, muchos van a dejarme acá sentado, como ya me dijeron. O parado, solo. Entonces no puedo describirle todo, pero usted lo puede leer en la Biblia. Lo puede leer en la Biblia. Es lo más lindo que usted lo pueda leer en la Biblia. Así que lea la Biblia, porque usted se va a dar cuenta cuando va a estar lleno del Espíritu y cuando no. Porque la misma lectura, aprendizaje de la Biblia, le enseña cuando está llena del Espíritu, cuando está lleno del Espíritu. Cuando usted vive en ese mismo sentido que la palabra enseña. Porque pecado hay mucho. Pecado podemos decir que es matar, robar, por ahí hacer muchas cosas malas que están puestos en los principales puestos de pecado. Pero el pecado comenzó con la desobediencia del hombre y la mujer a Dios. Toda desobediencia es pecado. Toda desobediencia a Dios es pecado. Entonces, ¿quién puede ser libre del pecado? En el mismo capítulo 8 que relata y que comenta, allí Pablo Deiros dice, el mismo apóstol Pablo, ¿quién me hará libre de este cuerpo de carne? No de otro lenguaje le estoy diciendo. Y después da gloria al Espíritu, o a Dios también, por su libertad en la carne. Esa es la realidad. El único que nos hace libre es Cristo, pero con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, llenándonos y dirigiéndonos en su orden, en su trato con vos, conmigo, con todos. Aquí no se trata de categorías, porque la palabra no muestra categorías, sí muestra obediencia, sí muestra rendición, sí muestra un orden que podemos seguir en todo el Nuevo Testamento. Más todavía cuando, por supuesto, vemos a Jesús en los comienzos. La obediencia fue enseñada por nuestro Salvador y ese mismo orden que todos debemos seguir. Hace poco estábamos compartiendo entre los hermanos de intercesión un libro que tengo que se llama La autoridad espiritual de Guayan Berni. Ya voy terminando. La parte de ese libro enseña cómo este hombre de Dios, también muerto en la carne, pero lleno del Espíritu, es alguien que enseña tremendamente sobre uno de los puntos principales que está en el libro, que es la obediencia. Ser obedientes al Espíritu. Porque en la manera en que nosotros aprendemos a obedecer al Espíritu, obedecemos a Cristo. No hay un desorden en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Hay un completo orden. Un completo orden. No es que hay una diferencia entre lo que el Espíritu te va a decir, lo que el Padre quiso y lo que Jesús por ahí pensó. No, no. Es todo parte de lo mismo. Es todo te lleva a un mismo nivel. Cuando entendemos esto ya no nos hacemos problema, porque esto fue dicho por una manera y el otro fue dicho por otra. No, porque el Espíritu tiene su forma de dirigir las cosas. Así como dirigió Esteban. Ninguno habló mal de Esteban después.
porque murió a pedrada. Hoy en día dirían, pero ese, mira, no tuvo nunca una iglesia llena. Esteban. Porque era un pequeño hombre natural, pero lleno del Espíritu, y murió lleno del Espíritu. No hay otro pasaje que diga que vio la gloria como la vio Esteban. Y vio al mismo Jesús en los cielos. Dígame si hay algún otro pasaje. Dígame si hay algún otro pasaje, por favor. Si yo estoy aquí para que usted me enseñe también, por favor. No lo hay. La visión que tuvo Esteban no está descrita en ninguno de los otros apóstoles. Ni siquiera en Pablo. Pablo subió al tercer cielo. ¿Sabía usted? Vio más en otros sentidos. Pero no vio al mismo Señor allí en los cielos y en la gloria con todos los ángeles. Son diferentes visiones. ¿Entiende? ¡Qué tremendo! Por eso es como termina justamente esta parte allí el doctor o el pastor Pablo Odeiro. Digo doctor porque él es maestro de la enseñanza. Vuelvo a decirlo, yo lo respeto mucho. Se lo han dado cuenta en mis palabras hacia él también. Porque ha enseñado y enseña todavía tremendamente. Como lo estamos viendo, esta es actualizada esta enseñanza, no de mucho tiempo. Y entonces, con más razón, amados hermanos, debemos aprender este sentido. Vayan a 17 y 18 de Efesios. Efesios 6, que es la parte que está terminando el estudio. Pero vamos a tener unos versículos más. 6, 17 y 18. Le habla de la armadura de Dios en Efesios a los de Éfeso. La armadura de Dios no es un versito, vuelvo a repetir esto, no es un versito que usted puede hacer toda la mañana y me pongo entonces el yelmo de la justicia, me pongo no. La coraza de fe, no. Esto es algo que tiene que vivirlo cada día. Desde que usted se levanta de la mañana, ya su mente tiene que ser controlada por el Espíritu. De la cabeza a los pies, tiene que tener todo el resguardo del Espíritu. Y entonces usted camina así en una lucha espiritual constante, venciendo en el Señor. Venciendo en el Señor. Porque el que vence es el mismo Espíritu dentro de nosotros. Él es el que vence contra la carne y vence contra los mismos demonios, contra las huestes de maldad, contra los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Él los vence. ¿Te das cuenta? Si vivís en la carne, vas a ser vencido. Pero con el Espíritu Santo y la llenura, tenés la victoria siempre. Tenés la victoria siempre. ¿Quiénes quieren vivir en victoria? No. Estamos predicando en otro lado. ¿Quiénes quieren vivir en victoria? ¿Quiénes quieren vivir en espíritu? Entonces muera la carne. Ahí ya, pastor, ¿qué está diciendo? La palabra, estoy diciendo, lo que dice la palabra. Muera la carne. Muera la carne. De que la carne muera. Tenemos que morir a la carne. Todos tenemos que morir a la carne. No quiere decir que tenés que matarte hoy, no que te dejes que te maten mañana. No. No estamos hablando de ese lenguaje. Morir a la carne es morir a las obras de la carne y vivir en el control completo del Espíritu. ¿Lees allí? Tenemos entonces, le dije 17 y 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
¿Quiénes son los santos? Las imágenes. Los santos somos nosotros, mi hermano, usted y yo también. Porque somos santificados por Cristo y por el mismo Espíritu Santo. Él nos lleva a la santidad perfecta. Nosotros no podemos hacerlo. Solamente el Espíritu Santo puede llevarnos a la santidad perfecta. A la que podemos subir al reino. A la que seremos llevados en un cuerpo glorificado. No este cuerpo que tenemos acá. Va a ser un cuerpo glorificado. Un cuerpo que aún después se va a formar cuando sea levantado del lugar donde estés puesto. Así sea de cenizas o de tierrita. Dice que serás levantado. Seremos levantados al reino. ¿Te das cuenta? Cuando venga el Señor a buscar a su iglesia, va a ser así. Porque muchos ya no estaremos acá. Porque todavía no es mañana cuando venga el Señor. ¿Y quién sabe el día y la hora? Ninguno de nosotros sabe ni siquiera el día ni la hora. Amados hermanos, entendamos esto, tengámoslo claro, por favor. Porque si no, no entendemos, no vivimos en el verdadero y real conocimiento de lo que es ser lleno al Espíritu, llenos en el control de todo lo que Él quiere hacer, de todo lo que Él tiene para hacer con vos y conmigo. Gálatas, para terminar, sí, Gálatas 6, 16 al 18. El apóstol Pablo, que fue Saulo, que tenía las ropas de Esteban. Después la transformación que hizo el Espíritu. Mire usted la transformación que hizo en este hombre, el Saulo llamado Pablo, que pudo enseñar esto a los de Gálatas, a los de Galacia, la ciudad de Galacia, por eso se llamaban Gálatas. Dice 5:16 al 18. 5:16 al 18 de Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Aún todavía hoy existe la ley también. Sí, existe la ley en Israel. Pero existen otras leyes que se han impuesto naturalmente en la carne, pero no en la llenura del Espíritu. Tenemos que aprender a vivir en este sentido. La llenura del Espíritu. No es vivir raro, ¿no? Bueno, pero sí es raro para otros. Te van a ver y no te van a entender nunca. Las formas en que vos te manejás no son los códigos de la carne. No son la forma en que se maneja la carne. Entonces no sos entendido. Sos discutido. Muchos van a decir cosas de vos que no son. Como la dijeron de Pablo también, la dijeron de Pedro, la dijeron de Bernabé. Bernabé fue el que vendió la casa. No como Ananías y Zafira, que también dijeron que vendieron la casa y iban a dar todo y no nos la dieron después. Se me atragantó algo. ¿Se da cuenta? Vivir en el Espíritu es esto y mucho más. Que no te van a decir
tienes que dejar la casa acá. No, no tienes que dejar la casa cuando te digan que tienes que dejar la casa. Tienes que hacerlo cuando el Espíritu te diga. Y tienes que hacer cosas que el Espíritu te diga, pero a vos y en el Espíritu. Y cuando te lo dice a vos, también se lo señala a otro para que sea testigo. Fíjense que cuando Pablo se convirtió, también fue dirigido por otros de los discípulos, quien lo llevó y lo enseñó. Y aún fue dirigido por Pedro y por otros. Pablo, cuando comenzó. Pero se dejó llevar, se dejó dirigir, se dejó guiar. Él era fariseo y tenía conocimiento de la Escritura tremendamente. Tenemos que aprender a dejarnos llevar, a dejarnos guiar, a dejarnos controlar por el Espíritu. Mi amado, mi amada hermana. Por eso tengo que orar con ruegos constantemente en el Espíritu. Tus palabras tienen que ser guiadas, nuestras palabras tienen que ser guiadas por el Espíritu. Pero orar aún por hermanos, en algún momento en que ni siquiera todavía esa persona llegó. Y que ni siquiera esa persona supo o entendía lo que le iba a pasar. Pero el Espíritu te lo puede decir. Me ha pasado. No lo digo por orgullo, nada, no. Porque me asombró el mismo Espíritu. Después lo vi, después lo supe en la carne. Pero yo no lo sabía en el Espíritu. Y hasta se lo comenté a mi esposa. Y muchas veces le comento cosas que en el Espíritu las siento. Porque el Espíritu me las dirige y me las da a entender acá, en esto. Que es la materia gris, como le decimos a algunos. Pero viene a la mente, nos revela cosas. Nos revela enseñanzas, nos revela situaciones que no podemos entender. Aún en sueños, en el Espíritu puedes vivir otra historia de vida, guiado de una manera tremenda. Vos dijiste recién que querés ser lleno del Espíritu. Eso es ser lleno. No es andar haciendo pantominas, ¿no? No. Por ahí nadie te ve, y vos en la llenura del Espíritu vivís experiencias que vos solamente y Dios y el Espíritu y Jesucristo mismo saben. Por eso no hace falta que la digas a nadie o que la vas a decir en algún momento, pero vas a ver que son reales obras que te llevan a vivir en la presencia del Espíritu de otra manera, en otro sentido. Te invito a que ores allí donde estás, a que hables con el Señor, que tus palabras ahora sean las que salgan de la boca para decirle a Él lo que sentís en este momento. Que te dejes controlar en muchas cosas todavía de la vida que son naturales. Por eso está el ejemplo de Pablo que dice el cristiano natural, el creyente natural, cristiano natural, carnal y lleno del Espíritu. Queremos vivir llenos del Espíritu, esa es la ley del Espíritu. Y en la misma enseñanza del capítulo 8 de Romanos comienza, dice que no serán más ya guiados por el pecado. Señor, por favor, ayúdanos. Guíanos. Espíritu Santo, háblanos. Háblanos interiormente. Háblanos como tú quieras. Habla a nuestro interior, a nuestra mente. Comienza a guiar aquí a todos los que estamos en el sentido de lo que vos querés, en lo que vos planeaste para tu iglesia, en lo que son tus propósitos, en lo que tenés ya hecho y está descrito en el reino
aún en los libros que serán expuestos delante de los que estaremos delante de tu trono, en el momento en que seamos llevados a tu presencia. Señor, no quiero otra cosa, ya que tú me has dejado hasta aquí. No me importa nada de lo que pueda haber material ya aquí. Solo me importas tú. Todas las cosas, decía Pablo, las tengo por basura, con tal de dejar a Cristo, con tal de alcanzar a Cristo. Esto es vivir llenos en el Espíritu. Señor, enséñanos, dirígenos. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Tu cobras. Sí, Señor. Estoy dispuesto a que me cambies. Ven y sana todo en quiero controlar a mi iglesia. Te anhelo más. Quiero controlarte a ti. Ven, Espíritu, y Quiero controlarlos a todos. Soy imperfecto. Para así cumplir los propósitos. Tengo fuerzas. Los planes, la voluntad para la iglesia, para el pueblo. Me siento débil, me encuentro frágil. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sin ti no existiría, sin ti jamás podría. Ore mientras escucha esta canción. Ore. La palabra de esta canción dice también algo del mensaje de lo que hemos escuchado, la enseñanza que hemos recibido. Más que nunca, ven Espíritu y haz tu obra en mí. Levántese y dígalo conmigo. Perfecto, no tengo fuerza. Levante su mano si quiere ser lleno del Espíritu. Yo no lo hago, el que llena es el Espíritu. Cuando alguien dice se lleno, tiene que tener cuidado, porque si no es guiado por el Espíritu, nadie va a ser lleno. Solamente Él guía la llenura. Ven y sopla sobre mí. Sí, Señor, sí, Señor. Sin ti no existiría, sin ti jamás podría. Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí. Estoy dispuesto a que me cambies, ven y sana todo en mí. Te anhelo más que nunca. Haz tu obra en mí. Ven Espíritu, haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí. Haz tu obra. Los tiempos continúan. Los tiempos se están cumpliendo, Señor, como vos lo describiste, como vos lo enseñaste. Gracias, Señor. Alabado sea, Señor. Gloria a ti, Jesús.
Exaltamos tu nombre, Señor. Si lo has hecho de corazón, así, de tu interior, a más de repetir algunas palabras de la canción, vas a vivir otras cosas. Vas a vivir otras experiencias en el Espíritu. Te va a dirigir de una manera tremenda. Y la iglesia es eso, es la dirección del Espíritu en los planes y en los propósitos del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga, que le haya bendecido con toda bendición.